Listo. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas nociones preliminares de la argumentación, como qué es esto de la epistemología, la semiótica y la hermenéutica. Bueno, si ustedes no tienen mayor inconveniente, pues comencemos a hacer una exploración sobre todas estas áreas que tal vez para muchos son verdaderamente unos misterios. De hecho, voy a comenzar haciendo referencia a uno de los grandes temas de la epistemología. Voy a hablar de algunos de los grandes temas de la epistemología. Nada más déjenme aquí ordenar la pantalla. Ya, está esto acá. Esto vamos a ordenar acá. Exactamente. Bueno, ¿qué es esto de la epistemología? Verán ustedes, la epistemología es una área que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Se los voy a decir en estos términos para poder abordar con toda seguridad un buen argumento. Se los voy a poner en esos términos. Un buen argumento no depende de el argumento en sí mismo, sino a quién está dirigido. El argumento a quién está dirigido. Si ustedes tienen una persona que habla chino y a una persona que habla hebreo y a una persona que habla inglés y le ponen el mismo argumento, tal vez a uno sí lo convence o a uno le parece que tiene sentido, pero a los otros no. La epistemología estudia la forma de concepción y percepción del pensamiento. La forma de percepción del pensamiento. De hecho, voy a iniciar exponiendo, tal vez algunas personas que han tomado algunos otros diplomados conmigo, el de pensamiento crítico o el de epistemología jurídica. ¿Se ve ahí? A René Sasso, ¿se ve el nombre? Sí. Sí, perfecto. Bueno, miren, René Sasso es un psicólogo francés muy importante, poco conocido tal vez en nuestro medio y en el mundo occidental. Pero miren, René Sasso sostenía una teoría que fue muy sólida durante los años 50 y los 60, incluso durante los años 70. Hoy en día se habla poco de él, pero es muy importante René Sasso. ¿Por qué? Porque René Sasso dice, todos nacemos con el mismo nivel nuclear o cromosómico. Todos tenemos la misma carga de ADN como seres humanos. Pero cuando esa carga de ADN es sometida a un programa somático y orgánico, como es aprender ciertos lenguajes, aprender a ver ciertas cosas, aprender a escuchar de cierto modo, todas esas formas modifican nuestra psique, nuestra forma de pensamiento. Es decir, el tercer nivel, el cromosómico, al ser modificado por un programa somático, como son programas culturales de aprender a hablar ciertas lenguas con ciertas características, todo eso va modificando nuestra psique, nuestra forma de entendimiento. Y la epistemología aborda estos aspectos de cómo se construye el pensamiento. De hecho, hay una corriente que se llama el constructivismo, que tal vez los que tomaron el curso de epistemología conmigo lo estudiaron y lo vieron. Les voy a poner un ejemplo de 3 formas lingüísticas que modifican nuestra forma de percepción. ¿De acuerdo? La primera, les voy a pasar un pequeño video. Les voy a pasar un pequeño video para que hagamos un experimento. No sé si ya los que vieron conmigo este video, les voy a pedir que pongan nada más atención y los demás que no lo han visto también pongan mucha atención. Voy a hacerles algunas preguntas. Pero este es el primer modelo de lenguaje que transforma nuestras percepciones. ¿De acuerdo? A ver qué les parece. Que tiene un nivel de ilusión mucho más profundo.
Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara y le pediré que elija y separe alguna de ellas sobre la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí. Excelente. Sara pudo haber elegido cualquier carta del mazo, pero ella decidió elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta que elegí fue el 3 de tréboles. El 3 de tréboles, excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba y con solo chasquear los dedos, la carta de Sara aún tiene el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Bien. Es un ejercicio que creo que es muy interesante. Y, a ver, voy a hacer un par de preguntas. No sé, a ver, Octavio Mora, ¿pusiste atención al video? ¿Sí? Ok, ¿me puedes decir de qué color es la playera del señor? ¿O la blusa de la muchacha? Es decir, no te escuché. No sé si tienes el micrófono encendido. Creo que lo tienes apagado. Ok. Listo, Ahí te... disculpe. Era negra, alcancé a ver la playera negra. Así es. ¿Pero quién la tenía negra? ¿La muchacha o los dos la tenían negra, la blusa? La blusa. La blusa de la muchacha era negra. Ok. A ver, Claudia Lorena, ¿nos escuchas? ¿De qué color era el telón del lugar? Tenía un telón, una cortina atrás. ¿Lo viste? Parecería marino, como azul ¿Azul marino. marino? Sí. Ok. ¿Y tú recuerdas el mantel? ¿De qué color era el mantel de la mesa? No, No. A ver, le voy a preguntar a alguien más, a José Alfredo. José Alfredo, ¿tú viste el color de la playera del cuate? Creo que era negra. Muy bien. Bueno, les voy a decir una cosa. Este video tiene 4 cambios. Tiene 4 cambios. Se los voy a volver a pasar. Para que vean ustedes. Vamos a ver. Están a punto de ver lo que parece un sencillo truco, pero que tiene un nivel... El cuate comienza teniendo una playera de color verde y ella tiene una blusa de color negro, tal vez con un cuello verde. El mantel, pues verán que es casi negro oscuro, bueno, un verde oscuro, un caqui fuerte. Él tenía una playera, una camiseta verde y ahora la tiene negra. Y ella tenía una blusa negra con cuello verde, pero ahora tiene la blusa verde con el cuello negro. El mantel, que era caqui oscuro, ahora está café claro. Y si se fijan, el telón de atrás es azul oscuro. Pero ahora tenemos un mantel claro y el fondo del telón, de la cortina posterior, ya no es azul, ahora es roja. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Si ustedes me preguntan por qué ocurre esto, tiene que ver con nuestra lectura alfabética. Los que aprendemos a leer y escribir alfabéticamente, tenemos una mirada estereoscópica que a la hora de aprender a leer, canalizamos y centramos en una letra, la A, la B, la C, y precisamente, vean ustedes, y el caso de la Mona Lisa es muy, muy importante, es una pintura muy occidentalizada, porque aprendemos a ver al mismo punto, al mismo foco. Cuando esto ocurre, y ya estamos condicionados a leer un punto de fuga, el contexto lo perdemos. Les voy a pasar un segundo ejercicio para que vean ustedes. Aquí tenemos 4 baloncitos de fútbol americano.
Son 4 balones de fútbol americano, tal vez no los vean tan claramente, pero sí son balones de fútbol americano. Escojan uno, cualquiera de los 4 que están allí, y les voy a pedir que lo vean fijamente. Les voy a pedir que no cambien su mirada de ese baloncito de fútbol americano. Y ahora quiero que lo vean fijamente y me digan de reojo qué pasa con los otros balones, solamente mirándolos de reojo. Eso, estar en mi poder. ¿Qué pasa con los otros balones? A ver. ¿Desaparecen? Desaparecen. Esto es lo que se llama un escotoma. Un escotoma. Pareciera, dice Carla Rubalcaba, pareciera que se van a ver más pequeños. A ver, Carla, a lo mejor no se dio usted mucha cuenta, pero no, desaparecen. ¿Están de acuerdo? ¿Usted, Octavio, sí vio que desaparecieron? ¿O no vio que desaparecieron? Yesenia dice que sí desaparecen. Bueno, a ver, si quieren, hacemos nuevamente el ejercicio, nada más para comprobar si lo que digo es cierto o no es cierto. Vamos a echarle un vistazo. ¿Listos? ¿Qué les pareció? Ahora sí se les desaparecieron o estuvieron ahí. Bueno, esto que ustedes estaban viendo se llama un escotoma. Es decir, pierden la visión de las cosas porque la cultura occidental en la que estamos nosotros inmersos es una cultura que aprende a ver con puntos de fuga y lugares muy específicos. Esta es una mirada muy occidental. La mayoría de ustedes, si no es que todos, vieron las cartas en el video anterior, pero no vieron el entorno y el contexto. Lo perdieron. No les interesó ni el fondo, ni el mantel, ni... Pero si yo le hubiera pasado este video a un coreano, a un japonés, o se lo hubiera puesto a un miembro de la comunidad otomí, seguramente habrían visto el entorno más que las cartas. Bueno, el punto los puntos solo se movían, sí, claro, todos los puntos se mueven atrás. Tú los viste con cierto patrón, Jorge Valdés. Bueno, es interesante. La mirada occidental es una mirada en la que solamente vemos las cosas, perdón, con este punto de fuga. Y porque se considera en ese sentido como un factor determinante. La palabra antropos en griego, dice Platón, en Socratilo significa anatrei aupope. ¿Qué significa? Gracias. ¿Qué significa? Significa examinar lo que se ve. Y en la mirada occidental aprende a ver
con esas características de punto de fuga. Básicamente, les diré yo que es aprendemos a ver las cosas en un orden en el que vemos cosas principales y cosas anexas. Ya pasó. Miren ustedes. Esta forma cultural, incluso un psicólogo, un filósofo inglés llamado Bertrand Russell, en un texto que se llama Historia de la Filosofía Occidental, nos explica por qué nosotros vemos sustancias y accidentes como esencias y cosas complementadas. No sé si alguien puede hacer el favor de leer el texto en voz alta, lo que se me pasa la tos. Adelante, Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, doctor. Bertrand Russell. La única definición del término categoría en Aristóteles es expresiones que en ningún aspecto son de significado compuesto. Esto parece querer decir que toda palabra cuyo significado no se compone de los significados de otras palabras significa sustancialidad. La esencia de una cosa parece haber significado, aquellas de sus propiedades que no pueden cambiar sin que pierda su identidad. Sócrates puede sentirse feliz a veces triste, unas veces estar sano, otras enfermo. Puesto que estas propiedades cambien sin que deje de ser Sócrates, no son parte de su esencia. Esto es solo una conveniencia verbal. Conveniencia verbal. La cuestión es puramente lingüística. Una palabra puede tener esencia, pero una cosa no. Esto es muy interesante. Bertrand Russell lo que nos dice es que un producto de nuestra percepción occidental es que vemos cosas muy específicas. Vimos las cartas, pero no vimos el contexto. Y esta característica de poder ver una cosa en específico genera la idea de ver algo sin lo que está rodeando ese algo, ¿no? De tal modo que podemos ver a Sócrates, aunque no importa si Sócrates está en un circo, Sócrates está en un consultorio, Sócrates está contento, Sócrates está triste, Sócrates está vestido de blanco, de azul, lo importante es Sócrates. Lo importante son las cartas, no importa si están en una mesa color caqui, si está en una mesa café, si el sujeto que las pones tiene camiseta verde o camiseta negra, no importa eso. Lo que importa es que podemos ver una cosa sustancialmente sin todo lo demás. Esta idea de la visión occidental nos lleva a desarrollar la idea científica, y aquí es donde entra el juego de la epistemología, esta forma de comprensión del lenguaje, de sustancia, esencia y lo diverso, nos ayuda en el mundo occidental a desarrollar una ciencia donde vemos un todo a partir de sus partes. Y podemos ver las partes. De hecho, la palabra ciencia viene de shindere, es una palabra de la cual viene escindir, o sea, cortar, escisión. La ciencia es la que corta el todo por sus partes. Y esta idea de cortar nos llevó, por ejemplo, en el mundo occidental a desarrollar una lógica y una ciencia de partes para analizar el todo, ver sustancias esenciales, como lo que les voy a mostrar a continuación, que es un video donde el Pato Donald nos explica la lógica pitagórica de la ciencia. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro.
La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, vaya, vaya. Estructura matemática. Usted ya ha estudiado. Donald. Ya sabe. No. Las proporciones ideales. No exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. Bueno, ya que estás metido en el Pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza.
Sí, buenos días. Bien, gracias. Estoy en clase, man. Sí, yo te marco. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí. Bueno, esto es lo que dice Pitágoras y la cultura occidental. Luis Octavio Aguirre, levantó usted la mano desde hace rato y no le he dado la voz. Le escuchamos. Ahí se enojó Luis Octavio, ya se fue. Bueno. Luis Octavio, ya no está. Está. Bueno, lo que aparece Luis Octavio, quiero que vean ustedes que esta es una forma en la que el mundo occidental nos enseña a ver cosas. Precisamente desarrollamos un modelo de percepción y observación que es muy distinto a como lo vería un oriental. Les voy a poner un video sobre una escuela de Michigan que hizo este estudio sobre la percepción científica. Cuando los occidentales ven objetos, los separan de sus entornos. Al verlos de esta manera, simultáneamente interpretan su significado. Descubrimos que los occidentales mostraban más actividad en la circunvolución temporal media del cerebro. Esa es la parte del cerebro que está asociada con la conexión del significado de los objetos. Los occidentales separan los objetos e interpretan su significado. Análisis, analía. Análisis es separar e interpretar. Métodos estadísticos. Se origina en el proceso de separación. Para entenderlo o explicarlo. Los occidentales perciben a los objetos a través de este análisis, el cual realizan por instinto. La palabra ciencia surge de este concepto y significa separar. Ciencia es la raíz que significa separar. Esta separación es vital para los occidentales. Los antiguos escultores griegos ejemplificaron este proceso de análisis. Creían que la belleza de un objeto surgía de la proporción exacta de cada una de las partes. Y le llamaban proporción áurea. Es el triángulo áurea. Estaba presente en todas sus esculturas. Lo que es el rectángulo que vimos hace unos instantes. La razón surge de ese principio. Entonces, lo que quiero mostrarles es que nuestra cultura nos ha llevado a percibir esa forma de percepción de las cosas, el analizarlo todo a partir de esta racionalidad alfabética, nos ha llevado a analizar el todo por sus partes, cosa que no ocurre con un occidental. Aquí un sociólogo del conocimiento, el creador de la sociología del conocimiento, que podríamos decir que es un padre de la idea de la epistemología social, es Karl Mannheim, que escribió esta obra llamada Ideología y Utopía. Karl Mannheim afirma que una sociedad es la que marca lo que es válido y no es válido. Cuando se cree que se tienen los mismos criterios y valores. Una situación, dice Karl Mannheim, se constituye como tal cuando la definen del mismo modo todos los miembros de un grupo. Pertenecemos a un grupo no solo porque nacimos en él
o porque confesamos formar parte de él, ni porque le protestamos serles fiel y acatar sus mandamientos, sino principalmente porque vemos el mundo y ciertas cosas del mundo en la misma forma en que esta comunidad los ve. Cualquier concepto, cualquier significado concreto contiene la cristalización de la experiencia de cierto grupo. Es decir, como me enseñan a ver a mí el mundo epistemológicamente, comprendo yo el mundo de esa manera. Bueno, ahora les voy a pasar un modelo de comprensión distinto al occidental para que hagan ustedes el contraste y vean ustedes cómo entender una cosa con la otra. O sea, la epistemología en este sentido tiene muchas fuentes. Solamente estoy abordando la sesión del día de hoy desde el punto de vista del lenguaje aprendido. Luis Octavio, usted había levantado la mano hace rato, pero no le había dado la palabra y se fue. Pero ¿quiere usted comentar algo? ¿O quería comentar algo hace rato? Nada más prende el micrófono porque no le escuchamos. Ustedes lo escuchan, yo no lo escucho, la verdad. Tampoco lo escuchamos. O bueno, si quiere usted poner algo en el chat. Acá dice, una disculpa, doctor, levanté la mano para leer y se quedó de arriba. Bueno, perdón, ok, ya vi. Ok, no importa. Bueno, les voy a mostrar ahora cómo razona un oriental, porque es otro modelo epistemológico totalmente distinto. El oriental no utiliza letras alfabéticas. El oriental utiliza ideogramas. Y esto se parece mucho a la explicación. Este es un programa que se llama Chinese, que es como aprender chino de manera fácil. Lo desarrolla una muchacha que ahorita van a ver ustedes. Y ella dice que esto es como los bloques de Lego, ¿no? Ustedes ven un cubo y dicen cubo. Pero si ven dos cubos, uno arriba del otro, ya no dicen cubo, dicen columna. Y si ven ustedes columna, cubo, no dicen columna, cubo o cubo, ¿no? Sino que dicen pared o ya es una frase compuesta. El chino funciona de una manera semejante. Este signo que ven ustedes a la izquierda, que parece una Y invertida, significa persona y se dice ren. Pero cuando tenemos dos ren juntos, pues ya no decimos ren, decimos kong, que significa seguir. Es decir, el significado cambia. Y cuando tenemos dos ren o un kong y arriba ponemos un ren, no significa kong ren, significa song, que significa multitud. Es decir, dependiendo de qué ideograma coloquemos, cambia el sentido de las palabras o de la frase misma. Esta es una idea más, si se fijan, no son ideogramas individualizados, sino que generan una comprensión compleja de una sola cosa. El signo de la izquierda significa grande, el signo del medio significa mujer y el signo de la derecha significa persona. Y no decimos grande, mujer, persona, o persona, mujer, grande, sino que hace referencia a una mujer madura, a una mujer de edad mayor, o es una mujer importante, pero también dicen aquí una mujer madura, ¿no? Una mujer madura también es una mujer importante. Pero quiero que vean ustedes que no son palabras separadas, son ideogramas que unidos dan un sentido distinto. O sea, el chino no ve símbolo por símbolo unido, sino que ve los símbolos en conjunto. Esto es bien interesante. Es como si hubiera palabras, estos sistemas de lectura de golpe es muy parecido a lo que tendría que hacer un chino o un oriental. Aquí ven ustedes esto que significa un volcán dormido. Tienen el ideograma de volcán, digo de montaña, fuego, y el ideograma de dormir o descansar.
Y nosotros no satirizamos, bueno, podemos satirizarlo diciendo la montaña de fuego que duerme, pero ellos no, los orientales no dicen la montaña de fuego que duerme, ellos dicen el volcán dormido, o dicen los tres símbolos, pero con una idea de conjunto, de visión conjunta de las cosas. Este es un muy breve video de alguien de esta muchacha que nos explica cómo funciona el chino. This means person. It's not very easy to remember, is it? But try now. See, as a picture, it's much more memorable. Here it is on a poster. You say Superman. In Chinese, they say super person. Madman, mad person. Remember person? The character for big is like a person stretching their arms wide, saying it was this big. And of course, a big person is an adult. Now take tree. Here it is. 2 means woods. 3 means forest. For woman, 2 together, it means argument. 3 of them, it means adultery. What is this? That's a person, just like a person going for a walk. The character for fire looks like a person, but with 2 arms on each side, as if she was yelling frankly, "Help, I'm on fire." The shape is actually originally from the shape of a flame, but whatever works for you, allow you to memorize this character. This is a mouse. How about this? You remember this in the film? That's a tree. This is a mountain. The sun. The moon. The symbol for door looks like a pair of saloon door in the Wild West. This is a roof with a chimney. This is a king. Next one, I would like you to tell me what that is. This is water. So what you saw in the video is what I had done until last summer. And from now, we are going to use the animations to show people not only how to recognize each character, but also how to write each character with the correct stroke order. Once you know the top several building blocks, you are able to carry on constructing many more characters. Remember person? If someone walks behind, that means to follow. As old saying goes, 2 is a company, 3 is a crowd. If the person stretches out, that means big. This person is trapped inside the mouth, just like Jonah inside the whale. That means prisoner. 2 trees together, we have the woods. 3 together, we have the forest. Put the mouth on the top of the tree, that means idiot. It's easy to remember since a talking tree is very idiotic. Bueno, quiero llamar su atención sobre estas formas lingüísticas. Se dan cuenta, el oriental ve de golpe, no ve cosas puntuales porque aprende a ver de golpe.
varias cosas. Y, por ejemplo, me gustaría, voy a pasarles este otro pequeño video que ilustra esto que estoy explicando. Y aquí la explicación, estos son los científicos de la Universidad de Michigan, que como verán ustedes hacen resonancias magnéticas y muestran que por el tipo, fíjense, todos tenemos el mismo ADN, pero los orientales como aprenden a hablar en chino y a leer ideogramas en chino, su modelo de psique, de mente, es distinto al modelo del occidental que somos nosotros, que vemos sustancias y accidentes. Para el oriental no hay sustancias y accidentes, no hay esencias y complementos. Para el oriental es algo de golpe, todo conjunto. Les voy a mostrar, este es un pequeño video, pero que es muy ilustrativo, ven ustedes. Oriente y Occidente. Sustantivos contra verbos. Se realizan diferentes operaciones cerebrales cuando orientales y occidentales ven objetos en una imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción. Así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que el cerebro oriental percibe la imagen como un todo. Y la zona del cerebro que fija su atención a objetos individuales no logra activarse. Pero los occidentales, cuando ven la misma imagen, su cerebro se concentra en las individualidades y la parte del cerebro que analiza la individualidad se activa aún más. Mientras que los orientales ven la imagen como un todo, los occidentales ven objetos por separado. Estudió el movimiento de ojos de occidentales y orientales mientras veían a un tigre en la jungla. Lo que notamos es que los occidentales se concentran en los objetos sobresalientes. Pasan casi todo el tiempo viendo al tigre, por ejemplo. Y los asiáticos prestan más atención al fondo y alternan su atención entre el objeto central y el panorama. Ven el fondo y ven al tigre. Así que mueven más los ojos. Mueven más los ojos entre el fondo y el objeto. Ven más el fondo y ven más la relación entre el fondo y el objeto central. Ese es el efecto. Para el pensamiento oriental, la propiedad del objeto varía en relación al lugar en que se encuentre. Así que perciben de diferente manera a un tigre que está en el zoológico o en el circo de uno que está en la jungla. La propiedad del tigre depende del lugar donde se encuentre. A este entorno se le puede llamar campo. Los objetos pertenecen al campo que los rodea, a lo que llamamos situación. Aquí está una persona alegre. La gente a su alrededor también se ve alegre. La gente al fondo de la segunda imagen luce molesta. Así que la persona sonriente al centro podría estar alegre. ¿Esta persona se ve alegre? Claro, sí. ¿Qué tal esta persona? Sí, también. Diría que está alegre. Está feliz. Pienso que alegre. Sí, está feliz. ¿Ahora qué piensas de esta? ¿Cuál? ¿Es diferente? No lo sé. Está feliz, se ve contento. Está feliz. ¿Qué me dice de este? Él se ve igual, alegre también, sí. ¿Está alegre?
Creo que sí. ¿Qué me dices de él? Estaba muy feliz. Los occidentales en general tienden a fijarse solo en el centro de la escena, que es el personaje central. Claro, es una prueba, se puede enfocar en el centro y es correcto adivinar los gestos faciales de la figura central. Y luego, aunque el fondo haya cambiado con un fondo de enojo o un fondo triste o un fondo alegre, no les importa mucho eso, lo que significa que realizan una evaluación desde luego, con base al mismo tipo de expresiones faciales. ¿Esta persona se ve alegre? Sí. ¿Y esta otra persona? No, ella no. Ya que la gente que la rodea no está alegre. Se ve alegre. ¿La persona en el centro luce alegre? No, ella no, ¿Por qué? porque el resto está enojado. Eso creo. Está contento. ¿Y este otro? Parece que está enojado. ¿Por qué? Porque solo está sonriendo. Bueno, ahí como ustedes podrán haber visto, los orientales ven como el conjunto y cuando los de atrás están enojados, la figura del centro parece que también tendría que estar enojada, porque no fijan solamente su mirada en el muchacho del centro, sino el entorno afecta el centro. Esto es un fenómeno muy interesante dentro de la cultura oriental. Coreanos, chinos, japoneses, todas estas civilizaciones, todos estos grupos humanos que tienen ideogramas, razonan de esta forma. Si los mayas no tenían escritura alfabética, pero tenían escritura ideográfica, al igual que los aztecas, muy probablemente nuestros ancestros, culturalmente, y yo me atrevería a decir, o me atrevo a decir, en la actualidad, los pueblos originarios razonan de una manera semejante a la que razonan los pueblos orientales. Solamente dicen que para para muestra un botón, miren, les voy a mostrar esto que es una pintura típica coreana. Es una pintura típica coreana. Como verán ustedes, no tiene puntos de fuga, es una imagen plana en la que aparecen escenas diversas. No es esta imagen donde se están detallando aspectos particulares, ni hay una escenografía diversa, ¿no? Ven ustedes, en esta pintura coreana todo es como en dos planos. Estas son imágenes de Guerrero. Como verán ustedes, pues tampoco es que tengan puntos de fuga, sino que son visiones planas. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que el oriental y nuestros pueblos originarios comparten una percepción mucho más parecida que la que un otomí puede tener con alguien que vive en la Ciudad de México o en una capital de alguna ciudad como San Luis Potosí, Guanajuato, Monterrey o Chihuahua. Las formas de percibir, pues incluso el mismo Diego Rivera dio cuenta de esto cuando desarrolló estos grandes murales donde no hay puntos de fuga, son precisamente imágenes que van en esta misma dimensión. Bueno, esta es la segunda forma cultural que quería yo mostrarles. Y ahora les voy a informar la tercera forma cultural que quiero que vean ustedes. Voy a hacer un ejercicio con una civilización y aquí voy a utilizar a este autor que se llama
Thorleif Baumann. Thorleif Baumann era un noruego, un pastor evangélico noruego, que se dedicó al estudio de el razonamiento hebreo comparado con el pensamiento griego. Y esto, a ver, les voy a hacer un ejemplo. El griego, que tiene toda esta cultura del punto de fuga, que tiene esta cultura del todo y las partes de esta organización. Por ejemplo, Thorleif Baumann dice, ni los profetas ni los patriarcas del Antiguo Testamento razonaban las cosas como silogismos, cosas que sí hacen los griegos. El griego razona, Sócrates es, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Pero si vemos los evangelios, si vemos los textos de los profetas, tenemos otro tipo de enseñanzas que no responden a la lógica del silogismo griego. Es decir, perdón ustedes, los griegos razonaban de otra forma. El griego tiene un pensamiento abstracto, tipo Platón y Euclides piensan en aspectos generales, universales, matemáticos, como lo que vimos con Pitágoras. En cambio, el hebreo piensa en situaciones concretas particulares y piensa lo que Michel Foucault llama heterotopologías, es decir, piensa las cosas en diversas circunstancias y diversos contextos. Pero Vicente Haya es uno de los grandes, probablemente el más importante de los lingüistas conocedores del arameo en lengua castellana. Escuchen ustedes este pequeño fragmento de Vicente Haya, que es muy ilustrativo. ¿qué pasa? Que por mucho que hagamos un esfuerzo de retraducir el griego evangélico según las claves del mundo semita, hay algo en el griego que se resiste, porque el griego forma parte de unas lenguas indoeuropeas que tienen una serie de concepciones de la vida muy abstractas, y todos los idiomas semitas, y aquí tenemos presente el mayor especialista en España de lengua semítica de la Universidad Autónoma de Madrid, y que me corrija el profesor Albert si estoy diciendo algo equivocado, frente a las lenguas indoeuropeas, las lenguas semíticas son muy concretas, muy sensuales, muy plásticas, y las lenguas indoeuropeas son muy abstractas. El bien, el mal, la libertad, la verdad, todas esas palabras a Jesús le caían grandísimas, sencillamente porque hablaba arameo. O sea, hay un límite en la propia lengua de lo que puedes decir y de lo que no puedes decir. Las ideas abstractas no se dicen en arameo, ni en árabe, ni en hebreo. Porque todo es muy concreto, muy material, muy sensorial, muy sensual, muy colorido. Todo tiene forma, todo tiene existencia, nada es el ser. Las cosas existen, pero nada es abstracto. Claro, solo eso hace que una relectura del Evangelio en clave semita te baje de la teología a la vida. Esta es quizás la consecuencia más bonita y más interesante de la relectura de los Evangelios en clave semita, y es que Jesús deja de hablar de dogmas y deja de hacer teología y te habla de la vida. Fijaos el Padre Nuestro. ¿Qué he dicho? He dicho, y no nos metas en situaciones difíciles. Nesiuna, la tentación. No, la tentación no. Esa situación en la que uno dice, madre mía, ¿cómo salgo de esta? Como yo de esta conferencia, ¿no? ¿Cómo salgo? Una prueba, una dificultad, una nesiona, o la pasan membilla, sino que líbranos de el mal.
de lo malo, del maligno, no, de lo que nos entristece, de lo que nos hace daño, de lo que nos debilita. Visha es lo que te hace más débil. Y líbranos de nuestros pecados. Bueno, ahora creo que se dice de nuestras deudas, bien por el Vaticano, porque literalmente Haubain son deudas. Hauba es deuda, pero deuda económica. Las hipotecas, líbranos de las hipotecas. Qué bonito que rezáramos. Ese es el Padre Nuestro de Jesús. Fíjense, qué curioso, ¿no? Hágase tu voluntad de la tierra con el cielo. Como dice, perdona nuestras ofensas, ¿no? No nos dejes caer en tentaciones. No es la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de las cosas tristes y no nos hagas caer en deudas. Esto sería una visión muy, muy semítica del mundo hebreo. Luis Octavio, levantaste la mano, te escuchamos. O no levantas la mano, Luis Octavio, otra vez se te fue. A ver, Luis Octavio, te escuchamos. Buenos días, doctor. Soy Octavio. Perdón, Octavio Mora. Perdón, Octavio. Somos 3 Octavios aquí. Ahorita para recordar lo que dijo el expositor, el video que nos propuso, mi abuela sí rezaba, ¿no? El libro de nuestros deudores, ¿no? De nuestras deudas, ¿no? Que era la forma antigua, pues prácticamente como si fuera el catecismo ritual. Le estoy hablando de una persona que murió de más de 80 años, que tuvo más de 80 años de vida y ahorita lo que hizo el expositor de cómo manejaban los hebreos el evangelio, ¿no? Y cómo lo actualizaron en el Vaticano II, las oraciones en cierta medida para el siglo XX, ¿no? Entonces, y cómo se está volviendo al lenguaje antiguo, ¿no? De lo que se puede decir. Pero fíjate, Octavio, ahorita de los deudores, ¿no? Claro, tú mismo lo estás señalando. Lo han cambiado porque ahora que sabemos cómo se dice en arameo, como que el lenguaje ya no nos funciona tan literalmente, ¿no? Así es, sí, el arameo es la lengua de Jesús, no el hebreo ni el griego, que es una lengua extinta, ¿no? Que ya después los padres de la iglesia y el concilio de Nicea romanizaron la religión, que fue una traducción del arameo al hebreo, luego del hebreo al griego, luego del griego al latín, y se pierde la esencia, ¿no? Claro, fíjate que es bien interesante porque los evangelios son referencias del arameo, pero los estandarizan en griego y el griego ya degenera estos términos abstractos, no es el pensamiento concreto. Y todavía, como dices, si pasan al latín, todavía más abstracto. El latín es un lenguaje mucho más abstracto, no es un lenguaje concreto. Esto que dice Vicente de Aya es muy, muy revelador. Estos ejemplos los saqué del libro de Bauman, lo del pensamiento griego comparado con el pensamiento hebreo, y dice, por ejemplo, en griego los tiempos son exactos y definidos, ¿no? Sentarse, yacer, bueno, ahí son infinitivos, ¿no? Sentarse, yacer, levantarse, o se levantó, envejeció, cayó, ¿no? Son tiempos en tiempos precisos, o infinitivos, ¿no? Sentarse, o el hecho de estar, se sentó, se levantó, pero fíjese cómo funciona en hebreo. El hebreo no es un tiempo exacto en el presente, pasado, futuro. No es yace o se está sentado, sino vino a sentarse o permanece yaciendo, fue tomando lugar. Son como lenguajes de continuidad, son como gerundios. Vino a hacerse viejo. O sea, hay una continuidad, no es envejeció. Envejeció es un término abstracto. En cambio, cuando te dicen vino haciéndose viejo, ves como una progresividad en la que va aconteciendo. En griego y en latín, cuando decimos Yahvé, decimos algo así como yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy. Déjame anotarlo aquí para que se vea. Pero
¿Qué pasa? De una manera más clara. Ahí es. Ya se me fue hasta acá abajo este. Permíteme, aquí está. Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Fíjate, por ejemplo, si se ve. Déjenme subir un poquito más estas para que pueda. Aquí, por ejemplo, sentarse, se sentó, yacer, o yacía, envejeció, ¿no? Y fíjense, aquí, por ejemplo, vino a hacerse viejo. Pero ahora, miren, quiero que vean ustedes, por ejemplo, en griego decimos, yo soy el que soy, ¿no? Dice, así traducimos Yahvé. Pero fíjense que en hebreo es, yo he estado siendo el que ha estado siendo. Yo he estado siendo el que ha estado siendo. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque en hebreo es como una continuidad. Yo he estado siendo el que tus abuelos, tus padres han estado adorando. Yo he estado siendo el que ha estado siendo. Fíjense, yo soy el que soy, es como en presente, pero en hebreo es yo he estado siendo el que ha estado siendo. Pero aquí, por ejemplo, para los griegos, verdad, la aletheia, es como el desocultar. La verdad es lo que ya no está oculto. Fíjense, la palabra aletheia, letheia es ocultar y a es quitarle, el negarle lo oculto, ¿no? Desocultar o desvelar lo que está velado, aquí sería desvelar. En latín la palabra lateo significa estar oculto, ¿no? De ahí viene lo que luego Freud llamaba las ideas latentes, las ideas ocultas. Cuando aparece Parménides, él dice que la verdad es absoluta, única, lo que es y lo que no es, no es. La verdad no cambia con el tiempo, la verdad no es divisible y las sensaciones no son exactas. Pero fíjense que para el hebreo, aquí es muy interesante, la palabra hebrea kishot significa verdad evolutiva. Fíjense qué interesante. Verdad evolutiva es distinto a la verdad o a la realidad. O más bien es una verdad que va aconteciendo, no es la aletheia. El Quixote es hoy tengo esta idea, pero mañana no. O hoy existe este pensamiento, pero mañana no va a darse de esta manera. En hebreo la palabra emet significa verdad, pero fíjense que no es una verdad como algo que contemplo, sino que es algo como que deseo que ocurra así. Te digo que esto es verdad, aquí así me está pasando. Quixot significa en hebreo verdad, pero es una verdad que va aconteciendo con la certeza. De esta forma, como verán ustedes, las palabras semitas se presentan en un sentido de confianza, de estoy acordando contigo el significado. Aquí hay una semántica que acordamos, va a significar esto. La verdad no es algo plenamente concluido, la verdad va aconteciendo con el tiempo y se va gestando permanentemente. La verdad se da en relación a algo y es evolutivo con base en que se dan ciertas relaciones. Esto es un gran avance en el pensamiento del mundo hebreo, cosa que no existía.
en otras formas lingüísticas. Aquí tienen, les acabo de dar tres ejemplos de tres formas distintas de lenguaje que generan modelos epistémicos distintos, formas de percibir y comprender la realidad. Como diría Karl Mannheim, son tres formas distintas. Y repito lo primero que les dije al inicio. Un argumento lógico al modo de silogismo tal vez puede convencer a una persona con un razonamiento occidentalizado, pero tal vez no convence muy bien a un asiático o a una persona de pueblo originario o incluso a una persona que tiene un pensamiento o una racionalidad de movimiento y continuidad en la que hay más gerundios que otras formas. Déjenme mostrarles. Este es un libro que adquirí hace poco. Se llama The Art of Logic in an Illogical World. El arte de la lógica en un mundo ilógico. La autora se llama Eugenia Cheng. No puedo decirles mucho de ella. Es una científica que reside en la Universidad de Artes del Instituto de Chicago. Ha sido becaria en Londres y ha sido autora de libros muy raros como Cómo cocinar pi, el número pi, más allá del infinito. Y vive en Chicago, Illinois. No tenemos más nota de ella, he buscado alguna nota sobre ella, sus formaciones culturales. Esta Eugenia Cheng. Bueno, Eugenia Cheng en este libro tiene un capítulo muy interesante que se llama Beyond Logic, o sea, más allá de la lógica. Hay un apartado donde habla de emociones, de equivalencias, analogías, inteligencia y racionalidad. Lo que dice es que aunque el argumento sea lógico y esté bien estructurado, no necesariamente quiere decir que la gente lo crea. Si está estructurado de una forma, en una narrativa poco política correcta, por mejor que sea el razonamiento, no va a ser aceptado. A mí me gustaba mucho hacer esta distinción, por ejemplo, cuando les decía que los nazis eran muy inteligentes, hacían razonamientos lógicos impecables, ¿no? La lógica de los nazis era, vamos a mandar 6 millones de judíos a los campos de exterminio para acabar con ellos. Y lo justificaban racionalmente y había tales razonamientos impecables. Pero no eran pertinentes, no eran muy adecuados y obviamente a nadie le gusta hablar sobre lógica en campos de exterminio, ¿verdad? Eugenia Cheng lo que dice es esto, que es interesante porque con ese apellido yo tendría la idea de que tal vez algo de influencia oriental o formación oriental ha tenido. Y en ese sentido podría comprender que efectivamente un razonamiento lógico, por más puntual que pudiera ser, está dentro de un contexto. Y si olvidamos el contexto, pues olvidamos la forma de racionalidad, ¿no? En cambio, hay gente que dice, no, pues el argumento es impecable, no hay forma de que se pierda el argumento, tiene que ser de esa forma y no de otra forma, ¿no? Estas son las cosas que son interesantes desde el punto de vista de la epistemología. La palabra episteme significa ciencia. La palabra episteme significa ciencia. Y pues sin duda alguna hay diversas formas de entender la ciencia, ¿no? El que consolida el término episteme
es este señor Emil Meyerson, que trata de hablar sobre la filosofía de la ciencia. ¿Cuál es el parámetro científico para hacer ciencia de una manera correcta? Y pues aquí tienen ustedes a Bertrand Russell, nuevamente, que traduce la palabra alemana Wissenschaftslehre, o sea, teoría del conocimiento, como epistemología. ¿Por qué esta diferencia? Y ahora van a entender ustedes de qué o a qué viene la epistemología en juego. Se pensó que la cultura occidental fue la única que desarrolló ciencia. Y sí, efectivamente, desarrolló una ciencia con el parámetro científico de sustancia accidente y de una lingüística muy alfabetizada. Esto no hay duda de que efectivamente así es como se percibió y se comprobó. Sin embargo, también a la hora de que se insertan otras culturas, otras formas de razonamiento, pues también el mundo occidental va dando cuenta de otras formas de razonamiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me gustaría señalar un factor que es muy importante. ¿Cuántas formas de hacer ciencia hay? Bueno, ya vimos que el mundo occidental desarrolló una ciencia que todos hemos aprendido. Pero la epistemología lo que muestra es que también hay otras formas de saber que pueden combinarse con estas otras formas de saber y podemos tener unos alcances muy interesantes. La idea de que solamente existe una teoría del conocimiento, una forma de entender las cosas, se derrumba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando aparecen las lógicas no euclidianas, cuando el mismo mundo occidental razona el mundo de otras formas. Y entonces parece que hay otras maneras matemáticas de entender el mundo. La geometría euclidiana no funciona con cálculo infinitesimal, por ejemplo. Los griegos, Aristóteles, Platón, Euclides, manejaban puros números enteros, no manejaban fracciones ni números negativos. A la hora que aparecen en la Edad Media los números negativos, los números arábigos, el cero, ni Platón ni Aristóteles calcularon con cero. Nunca se les ocurrió que pudiera existir un número que fuera la nulidad. Este es otro modelo de razonamiento. Y entonces podemos pensar, ¿qué acaso el pensamiento aristotélico, platónico, euclidiano no son válidos? Bueno, la enseñanza está en que ese modelo epistémico funciona en ese contexto. Pero hay otros modelos científicos que funcionan en otro contexto. Y aquí, por ejemplo, les diría que hay varias formas de hacer ciencia epistémica para obtener un solo resultado. Aquí hay un pequeño fragmento de una película que se llama Talentos Ocultos, donde esta joven, que era una muchacha que era de color en los años 60, principios de los años 60 en Estados Unidos, pues no tenía muchos derechos. Entre ellos, pues no la dejaban, le pedían que hiciera cálculos, pero de los que le daba su jefe blanco y no más. En el momento que la dejan participar, ella resuelve un problema muy importante, porque sabían cómo sacar a John Glenn en una cápsula y orbitar en el espacio, pero no tenían la fórmula matemática para regresarla. Hasta que Kevin Costner, en el papel de jefe de todo este grupo de científicos de la NASA, esta es una historia basada en un hecho real, le dijo, a lo mejor estamos pensando mal, tal vez es otra fórmula. Escuchen ustedes. Señor Harrison. Sí, déjalo allá
Los cálculos de Stanford de campo. No estoy muy segura. Solo lo que hacemos aquí. Queremos viajar al espacio. Exacto. Así que ya tira eso a la basura. ¿Lo qué? Disculpe. Dije que lo tiraran ya. Dámelo. No es un insulto a tu trabajo, todo lo que es obsoleto. Así de rápido se mueven las cosas por aquí. Si me disculpara, me disculparía todo el día. Lo que te pido que hagas, lo que le pido a todos allá afuera, a todos mis genios, es que vean más allá de los números. Lo que nos rodea. Lo que hay abajo. Para responder preguntas que no sabemos formular. Matemáticas que todavía no existen. De otra forma no lograremos nada. Nos quedaremos en tierra, no viajaremos al espacio, no rodearemos la tierra y jamás llegaremos a la luna. En mi mente ya llegamos a la luna. El cohete Redstone salió bien, pero la cápsula no alcanzó la velocidad para entrar en órbita, así que cayó. En esencia, un triángulo: Tierra, subórbita, Tierra. Ya conocemos los datos. Eso llevó a Shepard, llevó a Grissom, pero no llevará a Ken. Ahora, el cohete Atlas puede hacerlo entrar en órbita. Subirá y la cápsula entrará en una órbita elíptica. La gravedad seguirá atrayéndola, pero irá tan rápido que no caerá a la Tierra. Se quedará en órbita. Ahora, hacerla regresar es lo que no sabemos cómo. ¿Sí, Catherine? Entonces la cápsula girará alrededor de la Tierra para siempre porque no hay que la detenga. Eso es. Tenemos que frenarla justo en el momento preciso, justo a la velocidad precisa. Ahí está la tarea. Sí, Catherine. Así que hay que pasar de una órbita elíptica a una órbita parabólica. Sí. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, este punto es crucial. Si entras antes de tiempo, va a arder al reingreso. Exacto. Si tardamos demasiado, escapará de la gravedad de la Tierra. Y cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o una ráfaga de viento alteraría toda la ecuación. Y todo habría que recalcularse de nuevo. Sí. Ahora, entonces, necesitamos poder elegir este punto de reingreso. Y esta ventana de aquí debe ser exacta. El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esta conversión, la cápsula se queda en órbita, no regresará. Tal vez lo estamos atacando mal. ¿Por qué, señor? Tal vez no sea una fórmula nueva. Con matemáticas antiguas. Algo que se asemeje al problema numéricamente y no en teoría. Las matemáticas son confiables. Para ti lo son. El método de Euler. ¿El método de Euler? Sí. Pero es muy antiguo. Pero funciona. Funciona numéricamente. Ahí ya está. Haz el informe. Sí. Bueno, ahí tienen un muy buen ejemplo de cómo hay otros modelos científicos, que a la hora de combinar los modelos científicos, los modelos epistémicos, podemos resolver algo. Entonces, un argumento no necesariamente requiere
de una perspectiva o una visión específica. El modelo epistémico es un modelo científico, un modelo de comprensión del mundo. Les acabo de dar 3 formas lingüísticas de percepción del mundo, y si a eso le agregamos que cada una de esas formas de percepción puede desarrollar una ciencia, podemos entender las cosas de una u otra manera. En concreto, las teorías interpretativas están en razón de estos modelos epistémicos, y también, pues, lo que es la comprensión semiótica del mundo también va en esta línea. Aquí, por ejemplo, ya aterrizándolo en el campo del derecho, me parece que el mejor ejemplo de nuestros tiempos, pues, está en el ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien desde que estaba en la Corte trabajó los temas de derecho y ciencia, siempre haciendo referencia a que para poder tomar una decisión no podíamos quedarnos y limitarnos solamente en el campo de lo meramente jurídico, porque perdíamos el contexto de muchas cosas en torno a las cuales hay que resolver un mismo asunto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, esta resolución, esta sentencia, este amparo en revisión que se llevó de 2015, lo llevó, el ponente fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pero era sobre una persona que fue declarada con incapacidad jurídica en estado de interdicción porque presentaba un alto nivel de autismo y poca capacidad de relación social, más bien nula. Lo interesante es que este amparo se resuelve, si solamente hubiera sido por un tema de incapacidad jurídica o de discapacidad en razón de lo que dice el Código Civil sobre la discapacidad de ciertas personas, la persona solamente hubiera quedado en ese estado de interdicción y no podría haber resuelto poder tomar decisiones sobre sus bienes. Sin embargo, aquí hubo un estudio muy interesante, aparte de considerar la Convención de Personas con Discapacidad, que efectivamente apelaba al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo las personas con discapacidad de tipo mental, algunas severas. En este caso, por ejemplo, se hizo una serie de análisis más allá del jurídico sobre estudios psiquiátricos, estudios neurológicos sobre la capacidad de comprensión de una persona. Esta sentencia acaba resolviendo el tema después de un estudio, de varios estudios, en el que si la persona con esta discapacidad recibía una asistencia en la que le pudiera hacer explicaciones o ajustes razonables de comprensión, la persona con discapacidad podía tomar decisiones de una manera responsable. Este es un muy buen ejemplo de cómo una decisión judicial aborda otro tipo de esferas epistémicas. Y les diría que el estudio del derecho tiene una visión epistémica, pero también la antropología social tiene una forma epistémica. Y, por ejemplo, en materia electoral, hay casos, por ejemplo, hay un caso me parece que es en Veracruz, donde en un municipio hay 3 comunidades que tienen usos y costumbres diferentes. Políticamente hablando o administrativamente hablando, ese municipio responde a un distrito electoral y se deben de llevar elecciones integrando a estas 3 comunidades distintas del mismo municipio. Pero curiosamente, aunque hablan la misma lengua,
en razón de la naturaleza de sus comunidades, antropológicamente se odian unas a otras y no podrían aceptarse, y no se han aceptado a la fecha, a partir de una convocatoria que hizo el INE en su momento, pues desde el 2013, en el que todos los habitantes del municipio tenían derecho a votar y ser votados. Eso despertó una lucha intestina porque por uso y costumbre siempre la elección había sido en la cabecera del municipio y siempre se había elegido y siempre habían votado los integrantes de la cabecera del municipio. No se les convocaba ni invitaba a las otras dos comunidades del municipio. Cuando aparece esta convocatoria del 2013, empezó una guerra intestina, decirlo en esos términos, en la que las comunidades no convocadas apelaban y exigían la nulidad de la elección para que se les pudiera convocar, pudieran votar y ser votados. Ocurrió que se hizo un interinato, luego una de las comunidades pudo convocar elecciones, pero los miembros de la cabecera no fueron convocados, ni tampoco los de la otra comunidad. Es decir, el tema que existía con la cabecera se dio con esta otra comunidad. Entonces, la cabecera volvió a hacer otra elección y se anulan las dos elecciones. A la hora de que convocan a nuevas elecciones, pues de un interinato, se aparece la tercera comunidad que también convoca elecciones, pero sin llamar a los de la cabecera ni a los de la otra comunidad. Es un fenómeno antropológico, social, ¿no?, que incluso tendría que ver con modelos cognitivos y epistémicos de cómo entiende la comunidad la forma de gobierno. En este sentido, yo les diría, no es que sean comunistas, pero no comparten el poder porque en la comunidad el que lleva el poder gobierna sobre los otros. Este es un modelo epistémico que trae una serie de contextos lingüísticos ancestrales y es como hay que entender. Se los voy a poner en estos términos. Aunque vivimos en una democracia, por algunas formas sociales y lingüísticas que hemos ido arrastrando, aunque el presidente o la presidenta es un mandatario con la idea del mandato que tiene la responsabilidad de responder al mandante, que es el pueblo, se vuelve una especie de güey tlatoani que manda a todos, ¿no? Hoy estaba oyendo yo a Claudia Sheinbaum que estaba despidiéndose de su cargo de jefa de gobierno y dice, hemos aprendido a mandar obedeciendo, ¿no? Una cosa así. Hemos aprendido a mandar, oiga, usted no debe de mandar, usted es una administradora. O sea, fíjense la expresión que está utilizando Claudia Sheinbaum, ¿no? Nos mandan y hemos aprendido a mandar a partir de lo que nos mandan, ¿no? Esa es una lógica epistémica totalmente distinta a la que respondería una democracia. Deberían censurar ese tipo de discursos en una democracia como la que tenemos actualmente. Bueno, a lo que voy con esto es que si lo analizan desde esta perspectiva, el argumento epistémicamente hablando funciona dependiendo del grupo al que está siendo dirigido. Por más lógica que haya, no va a ser comprensible. Por más que yo presente un evangelio a los griegos atenienses, si el evangelio no está en un lenguaje de silogismo, no lo van a aceptar. Y esto, piensen ustedes lo que decía San Pablo, ¿no? Locura para los hebreos, ¿no? No, locura para los griegos, escándalo para los romanos. Lo que decían esto, que Jesús era Dios y había resucitado, ¿no? Escándalo para los hebreos, perdón, para los judíos, locura para los griegos. O sea, los griegos dirán, están locos, ¿cómo cree que va a resucitar a alguien? Eso no puede ocurrir, ¿no? Y para los judíos, el que un ser humano haya resucitado sería aceptar que era el Mesías. Pero eso es un escándalo. Pero es una locura para el griego. Es un pasaje lindo del Evangelio de San Pablo, ¿no? Y esto lo que muestra es que el argumento, o la teoría de los argumentos, va en una razón
de la población a la que está dirigiéndose. La hermenéutica, la teoría de la interpretación, es aceptada en razón de estos modelos epistémicos. Y el uso del lenguaje, que es objeto de estudio de la semántica, de la semiótica, precisamente lo que estudia es cómo usan el lenguaje estas personas. Cómo se usa el lenguaje. Y es que a partir del uso del lenguaje semiótico, hacemos interpretación hermenéutica y el modelo epistémico se desarrolla. René Sassot tiene razón. Todos nacemos con el mismo ADN, pero cuando nos dan una carga cultural, lingüística, artística, física, ¿no? Ven ustedes cómo hace ejercicio el asiático, el chino. El chino hace kung fu, hace tai chi, ¿no? Ven ustedes los movimientos, que es muy distinto a hacer gimnasia en un salón donde hay que aprender a sacar el potro, o hay que hacer gimnasia artística, que es una influencia mucho más griega, ¿no? O cómo se hace un entrenamiento físico en el mundo hebraico. El entrenamiento físico y el culto al cuerpo no existe en el mundo hebreo ni en el mundo islámico. Por eso hay que tapar ese cuerpo, porque puede ser seductor. Pero en el mundo griego hay que encuerarse y ver que el abdomen sea plano y que el cuerpo tenga unas proporciones áureas. Para el asiático no es importante. El asiático diría, es bonito el cuerpo en razón del marco en el que se da. Nosotros nos tomamos fotos para ver qué bien nos vemos nosotros en algunos lugares, o que somos nosotros en la Torre Eiffel, en Azcapotzalco, en la Cabeza de Juárez, somos nosotros en Tlalnepantla, ya con la estatua de San Juan Inés de la Cruz, ¿no? Pero el oriental es el oriental en Tlalnepantla, es el oriental, no, o sea, no es el oriental en el ambiente de Tlalnepantla, ¿no? Es otra forma. Si ustedes ven las fotos asiáticas, son fotos más del paisaje que de una persona, ¿no? Nosotros podemos decir, oye, qué buena foto, lástima, se ve más el fondo, pero no se ve tu cara. Bueno, para el oriental esa sería la foto perfecta, porque es él en el entorno, ¿no? Porque él forma parte del entorno. Es interesante, no por pedantería, yo no recuerdo dónde fue, creo que fue en el Metropolitan, en el British Museum, que estaba viendo yo unos cuadros de Monet, me parece que eran de Monet. Y a mí lo que me atrajo, yo me senté en el salón del cuadro de Monet a ver a un grupo de japoneses, coreanos, no sé si eran coreanos o japoneses, que estaban viendo los cuadros de Monet. Y movían la cabeza y trataban, era fascinante para mí porque yo entendía que él no entendía la idea de la perspectiva. O sea, para él pintar con puntos de fuga es una cosa rara. Es como si viéramos cubismo nosotros, ¿no? Movía la cabeza y lo veía. Y claro, para nosotros cuando vemos una pintura asiática, decimos, está plana, no tiene perspectiva, no tiene nada, es una pintura muy naif. No, es que hay que entender la epistemología, la forma del modelo científico de percepción de la realidad. Y esta es una cosa también muy importante, porque la epistemología nos ha llevado a entender que no existe la forma de entender la realidad. Albert Einstein muere buscando una teoría unificadora de todas las teorías. No la encontró. Stephen Hawking buscó lo que él llamaba la teoría del todo. Una teoría unificadora y no existe. Vivimos en una época, y esto creo que será muy importante decirlo. Aquí no sé, lo anoto, porque no es lo mismo tener una explicación que saber la verdad. Había la maestra Alejandra Tello aquí de la Escuela Judicial Electoral en su Twitter,
de los que luego se comparten en la escuela judicial, puso un cartón que a mí me pareció que es muy interesante y ahora se los digo por qué. Estaban dos filósofos como el siglo XIX, el siglo XVIII, y uno le decía, quiero explicaciones, y el otro le decía, yo quiero la verdad. Y entonces le dice el filósofo de la explicación, dice, es que tal vez la verdad, no hemos tenido una verdad para que vaya de acuerdo con las explicaciones del universo. Aristóteles tenía una explicación del universo, pero no era verdadera, porque ya nos dimos cuenta que el Sol sí gira, la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Entonces, esa explicación que le funcionaba a Aristóteles no era verdadera, pero era una buena explicación. Actualmente tenemos una serie de explicaciones de cómo funciona el universo, pero tal vez no son verdades, pero nos permiten operar funcionalmente. Y le decía, si usted quiere la verdad, tal vez no la vaya a encontrar nunca, por lo menos en esta vida. Tal vez usted debería aspirar a tener explicaciones epistémicas, ¿no? En ese sentido, que le permitieran combinar modelos epistémicos para operar en la realidad. Y esto me lleva a una última cosa que decía el filósofo pragmatista William James. Decía, no, perdón, no William James, es John Dewey. John Dewey decía que el pragmatismo, es decir, el éxito de las explicaciones, no es la verdad, pero nos permite observarla. Es muy bonita esta explicación de John Dewey. El pragmatismo, lo que vemos que funciona en la práctica, tal vez no es la verdad, pero nos permite observarla. Y esto es mucho mejor logro, porque tal vez las explicaciones que podemos dar sobre la verdad no sean verdad, pero la podemos atisbar de alguna manera. Bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido ilustrativa para entender cómo los argumentos no se quedan solamente en la estructura lógica y organizativa, sino que la organización y la lógica de los argumentos tiene que ir acorde de sus estructuras epistémicas. No sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, quisiera hacer alguna observación, alguna crítica, que no estoy de acuerdo con lo que acabo de decir. José Alfredo Hernández, levantóse la mano, le escuchamos, José Alfredo. Sí, gracias. Bueno, pues muy interesante la clase. Sí, no tengo ningún desacuerdo. Por el contrario, para sumar un poquito más o aportar, se hablaba de la lógica, la estructura lógica que llevó al asesinato de judíos, ¿no? Creo que incluso esta Hannah Arendt devela de forma todavía más brutal, para hacer un análisis filosófico, cómo esta estructura lógica se constituye en la banalización del mal, ¿no? A mí me daban un documento para firmar que decía que iba a llevar a 300 personas en un tren a un lugar, y yo lo firmaba, ¿no? O sea, ese era mi trabajo, esa era mi labor, y cumplí con mi labor, ¿no? Y entonces Hannah Arendt en su obra refiere este tema de la banalización del mal. O sea, cómo lo hicimos tan banal, o bueno, en el caso los alemanes, tan banal que era lógico, ¿no? O tan lógico que era banal. Exactamente. En ambos lados. Es buena, claro, es buena observación lo que estás haciendo, José Alfredo. Es una banalización por la lógica que tiene. El caso de Eichmann, ¿no? Era el encargado de cargar los trenes para ir a los campos de concentración. Efectivamente. Entonces creo que ya llevándolo al análisis para no quedarnos en la mera mención, porque a veces la sociedad en general, cuando escucha esto de que estaba perfectamente diseñado de forma lógica el argumento de los alemanes, creen que es una justificación a lo que hicieron, y no lo es.
pero es necesario analizarlo y darle las cualidades o sea, revisar las cualidades que tenía ese argumento y ese comportamiento para entenderlo y pues no repetirlo, porque si nos quedamos en la crítica vacía de qué malos los alemanes, nos arriesgamos a que venga alguien más y justifique de forma lógica ese tipo de acciones en lo general. Y por eso la plática o el comentario en relación a la obra de Hannah Arendt. Nada más, gracias. Fíjate que quiero mostrarte un libro, yo no sé si lo has leído, déjenme compartirlo aquí en la pantalla, lo estaba buscando aquí en el Google. Es un libro interesantísimo. Se llama La empresa IBM y el Holocausto. No sé si lo conocen. Aquí está, IBM y el Holocausto, de Edwin Black. Yo no sé si sabías tú, José Alfredo, o si sabían el resto de los compañeros, que quien diseñó o quien fue contratado para desarrollar la logística del movimiento de los trenes a los diferentes campos de concentración o a los campos de exterminio, son diferentes. Los campos de exterminio eran para exterminar, como Auschwitz o Dachau. Los otros campos eran de concentración. Pero la logística de movimiento de los trenes, de dónde tenían que salir, qué vías tenían que tomar, qué rutas y dónde tenían que recolectar a la gente, toda esa logística la desarrolló la IBM. El gobierno alemán, como no tenía esa infraestructura, contrató a la empresa norteamericana IBM para que hiciera todo ese proceso. Entonces, si alguien sabía qué estaba pasando entre 1942 y 1945 o 1944 sobre el exterminio y la solución final, era la IBM. Pero por confidencialidad de contrato, no decía absolutamente nada. Y aquí, pues era una lógica, una estructura, pero como dirías tú, José Alfredo, hay una gran banalización del genocidio. Es un libro maravillosamente interesante. Yo lo llegué a ver alguna vez en la librería del sótano, por ahí debe estar. Yo la verdad, muchos libros ya no los compro porque ya no me cabía en ningún lugar. Luego me daba cuenta que prefería irme a comer al Danubio una buena paella, o ir al Casino Español a comer una buena paella en vez de irme a comprar un libro. Entonces medio me iba a leer los libros allí a la librería. Ya, el libro tendría que ser muy bueno para que me animara yo a comprarlo. Yo te compraba por lo menos de 5 a 10 libros cada mes o cada 3 meses. Ahora ya compro realmente 4 o 5 libros en un año y es mucho. Y además ya perdí mi biblioteca, todo es una historia. Ya me quedé nada más con lo esencial. Yo sí hice ese ejercicio de si me iría a una isla desierta, ¿qué me llevaría? Es un ejercicio interesante. Bueno, muchas gracias por el comentario, José Alfredo. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? ¿No? Bueno. Pues les agradezco a todos y a todos. Mi estimado Carlos Oropesa, gusto volverte a ver en estos diplomados. Siempre bienvenido. Igualmente, doctor, un placer. Muy bien. Bueno, pues nos vemos en la próxima ocasión. Les agradezco a todos, a todas su generoso tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buen fin de semana.